Quiero saludar a Carlos Felipe Mejía, senador por el partido opositor Centro Democrático, y a Hernán Penagos, congresista por el Partido de la Unidad Nacional, quienes nos acompañan desde Manizales, Colombia. A ambos una buena tarde. Gracias por acompañarnos. A usted, Carlos, un saludo muy especial y un saludo para el senador Carlos Felipe. Bienvenidos. Quiero comenzar por Hernán Penagos. 75% de los colombianos encuestados en ese último estudio de Ipsos Napoleón Franco dice que las cosas en el país van mal. ¿Qué decir ante esa afirmación? ¿Se acerca a la realidad o es un manejo político lo que se está haciendo con ese estudio, con esa encuesta? Bueno, Carlos, varias cosas. Es extraño, por ejemplo, que el 75% de los colombianos señalen que el país va por un mal camino, pero ese mismo 75% de los colombianos señala que su situación es igual o mejor que la situación en los años pasados. Lo que yo creo es que el país, la opinión, se concentró en los últimos años en el tema de la paz. Y dado que a la fecha no han habido los avances esperados, que ya van cerca de 3 años de negociación, que aún no hay plena claridad de la firma de un acuerdo con la guerrilla de las FARC, pues prácticamente el capital político que ha tenido el presidente Santos se lo ha jugado en ese proceso. Hoy puede darse usted cuenta que los colombianos tienen cierta desconfianza de que el proceso de paz se firme en el futuro, tiene cierta desconfianza en la guerrilla de las FARC y eso pues obviamente se ha transmitido también frente a la intención de favorabilidad del presidente Santos. Pero los datos son muy precisos. Hoy, por ejemplo, la participación, Carlos, de la guerrilla en los municipios del país es muy inferior al 10%, más del 90% de los municipios de Colombia no tienen presencia guerrillera, 4.400.000 personas han salido de la pobreza extrema, el tema de infraestructura ha avanzado, pero sin duda el tema de la paz ha golpeado mucho al presidente y por eso yo creo que fijar un plazo de 4 meses, establecer rápidamente la posibilidad de dejar de manera clara y precisa los diálogos que se adelantan en La Habana puede ser muy útil para recuperar nuevamente la confianza de los colombianos. Senador Carlos Felipe Mejía, ¿qué decir de la gestión del presidente Juan Manuel Santos un año después del inicio de su segundo mandato? Pues yo empiezo, Carlos Eduardo, por saludarlo a usted, al representante a la Cámara Hernán Penagos y a todos los oyentes en América. Pues decirle que desafortunadamente es como la historia desde el mismo momento en que Juan Manuel Santos tomó el poder en 2010. Se hizo elegir con unas ideas y gobernó con otras. Básicamente, pues se hizo elegir con las ideas del presidente Álvaro Uribe de la seguridad democrática y de la confianza inversionista y digamos que desde el mismo momento de su posesión viró hacia otro camino, empezó a hacer todo este ejercicio con los narcoterroristas de la FARC y le hizo creer a los colombianos que firmando algo con los narcoterroristas de la FARC en La Habana pues digamos que se arreglarían los problemas de 48 millones de colombianos. Lo que hay es una falta de credibilidad en el gobierno y en el presidente Juan Manuel Santos por los reiterados engaños y mentiras, porque no solo se hizo elegir de esa manera, sino que se hizo reelegir diciéndole a los colombianos que tenía la paz de un cacho. Esto pasó hace más de un año que estábamos en campaña reeleccionista. Y evidentemente, como los resultados no son ninguno y de este proceso de paz los únicos que han salido favorecidos son los narcoterroristas de la FARC, que tienen esta enorme dificultad. Los narcoterroristas de la FARC no representan a ningún sector del pueblo colombiano y por eso las dificultades de ese proceso de paz. Ellos son un gran cartel de narcotráfico, el más grande que hay en el mundo y el tercer grupo terrorista más rico que hay en el mundo. Entonces, es muy difícil usted poder avanzar en una negociación donde estos señores no representan a ningún sector del pueblo colombiano y digamos que no tienen ningún apoyo de la ciudadanía colombiana. Entonces, cuando un gobierno deposita todos sus energías en sacar adelante un proceso de paz que lo único que ha hecho es beneficiarlos a ellos mismos, porque ahí están las cifras, más de 40% de incremento de los cultivos de cocaína que son propiedad de ellos, le bajan las fumigaciones con glifosato, eso hace aumentar el narcotráfico que es también del grupo narcoterrorista de la FARC, aliado con Bacrim, ese helicóptero Black Hawk que cayó la semana pasada y que dicen que obedeció a fallas mecánicas, nosotros creemos que debería ser mucho más serio el gobierno y debido a ese cese unilateral donde se supone que están en periodo de prueba en la FARC, y ahorita le explico por qué es que están en periodo de prueba, porque es que este ejercicio se lo hacen a los colombianos cada que estamos en periodo electoral, debería el gobierno más bien salir a decir vamos a traer a los técnicos de Black Hawk
vamos a traer a todos los técnicos militares que nos digan exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero como estamos en cese unilateral, como están en periodo de prueba de 4 meses, que es una jugada política más electoral de Juan Manuel Santos, así como le dijo a la gente en su campaña reeleccionista que la paz estaba lista, ahorita también dice que les da 4 meses de plazo para revisar a ver si seguirá o no el proceso de paz y que ya está lista la paz, como lo dijo el 7 de agosto. La gente se cansó de las mentiras de Juan Manuel Santos. Y lo peor de esto es que un gobierno dedicado única y exclusivamente a privilegiar a lo que yo he dado en llamar un puñado de mafiosos igualitos a Pablo Escobar o al Chapo Guzmán, porque esos son las FARC, y 7 o 8 mil campesinos reclutados a la fuerza, privilegiarlos a ellos por encima de 48 millones de colombianos, empieza a causar graves estragos en la economía nacional por el abandono de Juan Manuel Santos al resto de sectores y dedicado únicamente a ese proceso de paz. Entonces, cuando aparecen las cifras de que solo poco más del 20% de los colombianos aprueba la gestión de Juan Manuel Santos, pues es apenas entendible, porque lo único que ha hecho es engañar al pueblo colombiano. Y ahí están las cifras económicas que, si usted me lo permite, más adelante las podemos revisar, porque ahí está el verdadero problema de este país, y es que las dificultades económicas que empezamos a atravesar van a ser difíciles. Ahí sí que tengamos paz, porque la paz no es firmar algo con esos mafiosos en La Habana. La paz de este país está haciendo viable la agricultura y el campo, haciendo viable la industria que descuidó por completo este gobierno, no llenando de impuestos a los inversionistas, porque entonces lo que termina ocurriendo es que tenemos un aparato productivo que todos los días va decayendo en su efectividad en el país, y de esa manera sí es imposible generar paz, equidad y que podamos caminar por un país, digamos que mucho más democrático e igualitario. Yo creo que el problema económico empieza a ser muy fuerte para la nación, y digamos que lo del proceso de paz es que simplemente nos cansamos de que nos metan mentiras y utilicen el tema de la paz cada que hay una confrontación electoral, como sucede con estos 4 meses que propuso el presidente Juan Manuel Santos, seguramente de común acuerdo con los narcoterroristas de la FARC, porque tenemos elecciones regionales el 25 de octubre. Ahorita hablamos del tema económico, senador Mejía. Problemas como el del helicóptero no se enfrentan de manera real como debería ser, porque hay que taparle todas las FARC. Uno es un presidente de la República defendiendo a los narcoterroristas de la FARC y no defendiendo al Estado de Derecho, a la nación y a 48 millones de colombianos. Bien, congresista Penagos, yo quisiera su opinión acerca de que ya se cumplen casi 3 años de este proceso de paz con la FARC. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos le puso un último plazo a esto, 4 meses de evaluación, si no, no va a poder seguir el proceso de paz. ¿Se logrará definitivamente ese acuerdo de paz? Y desde su punto de vista, ¿cuáles serían los beneficios para la nación? Tomando en cuenta que no todo el aparataje que está detrás de la FARC, que incluye narcotráfico y terrorismo, entraría en ese acuerdo político ya con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, Carlos, pues lo primero es que eso es lo que aspiramos y esperamos todos los colombianos, que este proceso de paz se lleve a feliz término. Entre otras razones, Carlos, porque pues este país ha estado 5 décadas, algo más de 5 décadas en guerra. Yo pregunto, ¿qué ha pasado en estas 5 décadas? ¿Hasta dónde en estos 50 años de guerra el país ha tenido por lo menos unos momentos en los que no se vea perturbado desde lo económico y desde lo fiscal por los ataques de la guerrilla, tanto de la FARC como del ELN y las guerrillas que existieron en el pasado? Sin duda este proceso hay que seguirlo impulsando y hay que tratar de llevarlo por buen camino para que en el futuro se cristalice. Estamos esperando que en estos 4 meses se tomen unas decisiones de fondo. Los colombianos, como es apenas natural y así lo entendemos, ya tienen cierta desconfianza en el proceso y quieren que efectivamente se dé una firma definitiva, un acuerdo con la guerrilla de las FARC, porque el tema de diálogos permanente e incesantes, pues obviamente de alguna manera nos desconcierta a todos. Pero dejar de lado el proceso de paz, levantarse de la mesa, es seguir avanzando en lo que ha ocurrido en estos 50 años. Más guerra, más violencia, más colombianos muertos, más municipios tomados por la guerrilla, más secuestro, más extorsión. Y hay que entender que por lo menos en lo que ha pasado en estos últimos años, en lo que ha ocurrido con la guerrilla de la FARC, si hay algo que está probado es que no ha sido posible derrotarlos militarmente. El presidente Santos fue
ministro de defensa del presidente Uribe, y puede uno ver los adelantos que se dieron en ese tiempo de los 8 años de gobierno del presidente Uribe, que sin duda ayudaron mucho en términos de seguridad, pero que de ninguna manera lograron o permitieron derrotar militarmente a la guerrilla de las FARC o llevarlo a un estado en el que no tuviera ninguna posibilidad, por lo menos, de seguir adelante con sus acciones terroristas. Es que hacer terrorismo es bastante sencillo y bastante fácil. Por nosotros creemos que hay que seguir avanzando y seguir buscando las posibilidades de paz. ¿Qué efectos tendría la paz en los colombianos? Pues inmensos. Lo primero, cesarían temas tan complejos como el tema del narcotráfico y como el tema del terrorismo y el ataque a civiles. Podría concentrar no solamente al Congreso de la República, sino al gobierno nacional, no tanto en pensar cómo derrotar militarmente una guerrilla, sino en pensar cómo y de qué manera resolvemos los graves problemas que tiene la nación en materia social, problemas que no son de este gobierno, son de muchos años. Se hablaba aquí, por ejemplo, del tema agropecuario. ¿Usted sabe cuánto hace que no se hace un censo nacional agropecuario en el país? Cerca de 40 años, cuando los censos nacionales, según la FAO, deben hacerse por lo menos cada 16 años. Eso no es un problema de los 5 años del presidente Santos, es un problema de la historia de Colombia. De alguna manera, el problema de la pobreza del campo colombiano tiene que ver con la misma situación que dio origen a las guerrillas en Colombia. Quiero decir con esto que, logrando un acuerdo de paz, podríamos pensar mucho más en cómo hacer para destinar mayores recursos del presupuesto general de la nación a temas como la infraestructura, a temas como la educación, a temas como el tema agropecuario, pero sin duda eso sería un paso bastante provechoso para los colombianos. Y cierro con esto, Carlos, mire usted, yo hoy creo que muchos colombianos buscan la confrontación militar con la guerrilla de las FARC precisamente porque no tienen las dificultades de violencia que hoy se viven en el país. Más del 90% de los municipios de Colombia hoy no tienen presencia guerrillera. Eso significa que el 90% de ese territorio colombiano pues no le preocupa si hay paz o no, simplemente porque no se sienten acosados o atacados por la guerrilla de las FARC. Con eso quiero decir que lo que hay que hacer, por el contrario, es tratar de resolver ese problema, tratar de superarlo. Ahora bien, pues si no se logra superar, pues seguramente levantarse de la mesa y seguir avanzando en la confrontación militar que nos llevará a otros 50 años de guerra. Pero esta oportunidad hay que acogerla, hay que aceptarla, hay que valorarla y hay que sacarla adelante. Yo creería que aquí hay unas muy buenas posibilidades, escogiendo los mecanismos que la ley va a impartir para eso, de justicia transicional, de no impunidad, que en eso estoy absolutamente de acuerdo, y de la búsqueda de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas en el país. Así que yo creería que el tema de la paz es un tema en el que hay que seguirle apostando. Cesar, o más bien dialogar en medio del conflicto, tiene resultados muy complejos como los que hoy se ven inclusive en las encuestas, porque negociar en medio del conflicto implica ataques de parte y parte, pero es mucho más provechoso que concentrar a las guerrillas en un lugar para después tenerse que parar de la mesa como ocurrió en el pasado. De alguna manera, si se está hablando de cese bilateral, ese cese bilateral tendrá que ser por allá a la final de los diálogos con la guerrilla de las FARC, y por allá cuando haya un cese bilateral definitivo que permita la cesación de la accionar terrorista y que permita la firma de un acuerdo de paz. Cerrado el tema del proceso de paz, quisiera también la opinión del senador Carlos Felipe Mejía sobre el resto, porque no es todo un proceso de paz en la gestión del presidente Santos. Hablamos de salud, seguridad, atención en vivienda, en vialidad, en infraestructura. ¿Qué decir de la gestión del presidente Juan Manuel Santos? ¿Alguna queja por parte de la oposición en este caso? Pues yo pasaría por decirle, Carlos Eduardo, que después de lo que le acabo de decir al representante Penagos, pues me toca decirle que obviamente todos los colombianos quisiéramos una salida negociada, digamos que a esta confrontación con el grupo terrorista de las FARC, con el grupo narcoterrorista de la FARC, pero ellos no han demostrado ninguna voluntad. Hombre, si uno viera que ellos tuvieran alguna voluntad, pues seguramente uno entendería que se va avanzando, pero es todo lo contrario. Ellos han utilizado un gobierno que ha sido con ellos pues más que generoso, los ha querido proteger y le ha apostado todo a esta negociación en La Habana. Pues ellos lo que han hecho es abusar de esto. ¿Dónde están las demostraciones de los narcoterroristas de la FARC que están dispuestos a reinsertarse a la vida civil en unas condiciones mínimas como las que exige el pueblo colombiano? Jamás. Ellos, por el contrario, lo único que han hecho es fortalecerse. Entonces,
¿Nosotros qué hemos propuesto? ¿Por qué no se pueden desmovilizar en unas zonas en el país, a unas áreas geográficas que estén debidamente revisadas, puede ser por organismos internacionales? ¿Por qué entonces no le dan una muestra a la sociedad colombiana para que recobre un poco la confianza en el proceso de paz y, por ejemplo, dejan libres a miles de niños menores de edad que tienen reclutados allá a la fuerza? ¿Alguna muestra de voluntad de los narcoterroristas de la FARC? Lo que pasa es que son un grupo mafioso que seguramente no está dispuesto a dejar semejante negocio que han montado, que es ser el cartel de narcotráfico más grande del mundo. Y buena parte de las dificultades que tenemos en seguridad en el país obedecen al mismo proceso de paz, porque se ha incrementado la producción de narcóticos en el país, y un poco lo que vemos de microtráfico en las ciudades, que es el gran problema de seguridad de la nación, proviene de esa alianza entre grupos al margen de la ley, pero sobre todo los narcoterroristas de la FARC, que han incrementado su producción no solo de cocaína, sino de éxtasis, y hoy tienen a la juventud colombiana en estos gravísimos problemas Senador de consumo Mejía, se me acaba el tiempo. drogas. Entonces, para cerrar el tema de la paz, que es el tema, porque es que ese es el tema central. Sí, se llevó todo esto el tema de la paz. Digamos que ha manejado las banderas, pero uno tiene que decir con claridad que cualquier colombiano quiere la paz, es el estado ideal de ser humano, pero los narcoterroristas de la FARC no quieren la paz, y un país no puede estar eternamente sometido a esto que lo ha sometido Juan Manuel Santos. Pero le voy a dar unas cifras sobre lo que usted me pregunta. Caen dramáticamente las exportaciones del país. Pero rápido, senador, que tengo que darle la palabra también al congresista Penagos. En este año han caído las exportaciones en un 30%. Eso es gravísimo, y no se refiere solo al tema petrolero. Ha caído el agro en un 20%, aceites en 55%, flores y banano alrededor del 30%, por hablar del sector agropecuario, que es un tema fundamental para poder contrarrestar el problema petrolero. Pero mire, hay un problema muchísimo más grave, y es que el presupuesto general de la Nación para 2016 está completamente desfinanciado, porque además ha sido hecho con cifras que no corresponden con la realidad. Hablan de un crecimiento del 4% cuando realmente va a ser del 2%. Hablan de un precio de barril del petróleo de $64 cuando será de 54, y una inflación del 3% cuando puede rondar el 4,5%. Y esto con el agravante de que le han reducido el presupuesto a sectores fundamentales de la economía. 40% le bajaron de presupuesto para el 2016 al sector que puede ser fundamental para lograr ahí sí paz y democracia en esta nación, que es el sector agrícola. Le bajaron a la minería el 20% y a ciencia y tecnología el 20%. Es imposible usted lograr avanzar en un país cuando vamos enfrentando estas dificultades económicas. Yo le preguntaría a los colombianos, genéreme un escenario más parecido al que recorrió el pueblo venezolano, y tiene usted este escenario. Congresista Penagos, Juan Manuel Santos a Colombia. Voy con usted, congresista Penagos. ¿Qué rescatar de la gestión del presidente Juan Manuel Santos, aparte de lo que ustedes destacan como logros en el proceso de paz? Porque tengo entendido que también hubo un desarrollo en infraestructura y en otras áreas en Colombia. Pero sin duda que en estos 5 años el país ha avanzado. Es que no se puede tapar el sol con un dedo. Mire usted, los niveles de desempleo actuales del país son los más bajos en los últimos 2 años. No lo estamos diciendo de manera inventada, son los datos generales que hay. Cerca de 4,5 millones de ciudadanos han salido de la pobreza extrema en estos últimos 5 años. Cerca de 475 municipios hoy del país no han tenido índices de homicidios, y eso quiere decir que el tema de seguridad, por lo menos en materia de seguridad urbana, ha avanzado. La jornada única escolar en materia de educación, 300.000 jóvenes hoy están en jornada única escolar. En materia de infraestructura, cualquier colombiano reconoce el avance que se ha logrado, y no más en los últimos días. Se han contratado APP y construcciones de vías 4G para cerca de 900 kilómetros en el país. ¿Quién va a negar, por ejemplo, que el tema de las viviendas gratis, de las 100.000 viviendas, ha sido un tema provechoso? ¿Que son 2 millones de viviendas los que requieren el país? Seguramente sí, o 3 o 4, pero se ha avanzado en 100.000 viviendas, lo que nunca había ocurrido en el pasado. ¿Cómo ha avanzado el país, por ejemplo, en materia deportiva? Lo que se ha logrado, por ejemplo, con los avances de los deportistas, gran parte por el apoyo de Coldeportes. En materia de salud, la ley estatutaria de salud resolvió un problema pasado, muy viejo,
de una historia compleja de salud que ha venido colaborando y ayudando un poco a resolver los temas de salud, que hoy todavía son muchas las necesidades, pero se ha avanzado un poco y los hospitales ya no están en esa situación tan compleja económica como estaban en el pasado. En últimas, el gobierno del presidente Santos ha logrado índices bastante favorables. Dígame si Colombia no es el país que más ha crecido en toda la región, con crecimientos esperados de cerca del 4%. Mire la media, por ejemplo, en Latinoamérica, es mucho más bajo que el crecimiento que hoy tiene la patria, muy a pesar de lo que viene ocurriendo con la caída de los precios del petróleo. A pesar de eso, que la caída de precios del petróleo golpeó a casi todas las economías de Latinoamérica y del mundo, Colombia se ha mantenido como uno de los países que más crece en Latinoamérica, y uno de los países más estables desde lo económico. Entonces, lo que quiero significar con esto es que el país viene avanzando de manera muy positiva. Lastimosamente, todos los colombianos se han concentrado un poco más en el tema de la paz y desde ahí han evaluado el trabajo del gobierno nacional y el trabajo del presidente Santos. La ley de víctimas y de tierras, se han hoy indemnizados cerca de 4 millones de colombianos víctimas, lo que no había ocurrido en el pasado. En eso también se ha avanzado. El sistema general de regalías, tengo que despedir el bloque, congresista Penagos. No recibían un centavo por regalías y hoy están recibiendo recursos importantes. Bien, destaca el congresista Penagos logros en materia de salud, en desarrollo deportivo, viviendas, cayó el desempleo, también cayeron los homicidios en algunos municipios del país y el apoyo que han recibido los colombianos en materia de educación a lo largo del territorio nacional a través de la gestión del presidente Juan Manuel Santos. Carlos Felipe Mejía, senador por el partido opositor Centro Democrático, gracias por estar en la tarde fin de semana de NTN 24 y por supuesto al congresista Hernán Penagos del partido oficialista Partido de la Unidad Nacional. A ambos gracias por estar estos minutos aquí en NTN 24.